Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre Aristóteles. No sé si recuerdan que la clase anterior estuvimos trabajando sobre Platón y la alegoría de la caverna. Seguimos con la misma pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Hay algún fundamento para la realidad? Aristóteles nos trae la siguiente respuesta a esta pregunta. Él dice que la realidad o el ser se puede decir de diferentes modos. Un modo es la sustancia. En el texto que ustedes tenían dice así: sustancia significa los cuerpos simples. Es decir, la sustancia son todos aquellos entes, aquellas cosas que existen por sí mismos, que no necesitan de otro para poder existir. La palabra substancia viene del latín. Sub, como subsuelo, es aquello que está por debajo, y sobre ello se apoyan los accidentes. En cambio, el otro modo de ser, que dice Aristóteles, son los accidentes. Se llama accidente, dice el texto, lo que existe en algo, es decir, lo que existe en la sustancia. Entonces, la sustancia existe en sí misma, mientras que los accidentes existen en la sustancia. Doy un ejemplo para clarificar un poco estos conceptos. Si tenemos la sustancia mesa, la mesa es la sustancia, es decir, que la mesa existe en sí misma. ¿Cuáles serían sus accidentes? Los accidentes son, por ejemplo, el color de la mesa, el tamaño, el peso, el lugar donde se encuentra la mesa. Es decir, que tenemos entonces estos dos modos de ser. Lo interesante que para Aristóteles lo que fundamenta es precisamente la sustancia, aquello que sostiene, aquello que está por debajo. Según Aristóteles, toda sustancia está compuesta por dos principios constitutivos. Estos principios constitutivos son la materia y la forma. La forma es lo que define a la sustancia. No se trata de la forma externa, es decir, no se trata, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, lo de la mesa, el hecho de que la mesa sea cuadrada, sino que lo que se trata es de aquello que hace que la mesa sea una mesa y no una silla, es decir, lo que la define. Mientras que la materia es de lo que está hecha una cosa. Es decir, por ejemplo, la mesa está hecha o es de madera. Entonces, la forma responde a la pregunta ¿qué es esto? Mientras que la materia responde a la pregunta ¿de qué está hecha la cosa? Aristóteles sigue pensando en esta cuestión, esta problemática metafísica, y aparece otra pregunta que también está desde los inicios, como lo veíamos en Parménides, en Heráclito y también en Platón mismo. ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué las cosas son y no son? ¿Por qué la mesa es, pero si la quemamos, deja de ser una mesa para ser ceniza? Entonces, él incorpora dos conceptos para poder explicar por qué las cosas son y no son. Por un lado, el concepto de acto. Para Aristóteles, acto es la existencia plena de una cosa. Es decir, acto es lo que la cosa es aquí y ahora, en este momento. Mientras que la potencia es la posibilidad que tiene esa cosa de ser otra cosa, según su propia naturaleza. Es decir, que, por ejemplo, si tomemos una semilla, la semilla es en acto semilla, pero está en potencia de ser un árbol, está en la posibilidad de ser un árbol. La potencia entonces siempre es posibilidad según la propia naturaleza de ese ente. Por ejemplo, ustedes en la actualidad son estudiantes del secundario, de 5º año, pero están en potencia de ser estudiantes universitarios o están en potencia de ser trabajadores. Entonces siempre es la posibilidad de ser, es la potencia. Este concepto intenta poder dar respuesta
a esto de que las cosas son y no son, porque la semilla, cuando es semilla, es en acto semilla, pero todavía no es un árbol. Cuando es árbol, deja de ser semilla para ser árbol. Así que la semilla es semilla y no es un árbol. Entonces es y no es a la vez. Esto de que Parménides decía las cosas son y el ser no puede dejar de ser. Acá hay un concepto distinto que es ser en potencia. ¿Y cómo explica entonces el cambio? El cambio para Aristóteles es el pasaje de la potencia al acto. Es decir, que en el trayecto que algo se está modificando, es decir, que está actualizando su posibilidad de ser, se está convirtiendo, está pasando o está en movimiento, es decir, está cambiando. La semilla, en la medida que está germinando para llegar a ser un árbol, allí entre el momento en que la semilla comienza la germinación hasta que se convierte en el árbol, en ese trayecto, en ese tránsito, podríamos decir, allí entonces tenemos el movimiento o el cambio para Aristóteles. Bueno, con esto tenemos el último concepto, o mejor dicho, el último filósofo que vamos a trabajar en esta unidad en relación a la pregunta acerca de qué es la realidad.